Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar un poco sobre los estilos de aprendizaje de David Kolb. Pero antes vamos a hablar un poco sobre quién es David Kolb y qué son los estilos de aprendizaje. Bueno, David Kolb es un teórico de la educación cuyos intereses y publicaciones están enfocados en el aprendizaje experiencial. En el cambio social individual, en la educación profesional. Y los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos que nos sirven como indicadores para conocer cómo el estudiante está aprendiendo y cómo responde a esos ambientes de aprendizaje. Bueno, Kolb en su teoría nos dice que cuando una persona quiere aprender es necesario que procese y trabaje esa información que está recibiendo, pero para esto es necesario pasar por 3 agentes que ayuden a este proceso, los cuales son la genética, las experiencias vitales y las exigencias del entorno. Estos son los 3 agentes que nos dice Kolb que tiene que pasar una persona para que se dé de mejor manera esa información que está recibiendo. Pero también Kolb nos dice en su teoría que para que este aprendizaje sea más significativo, tiene que pasar por 4 fases, importantes, entre las que tenemos las experiencias concretas. Aquí es necesario que se den las experiencias inmediatas y específicas para poder dar pie a la observación. El segundo es la observación reflexiva. Esta observación reflexiva nos permite a la persona reflexionar sobre lo que está observando para crear una serie de hipótesis para luego confirmar lo que significa lo que él está aprendiendo. Sigue la conceptualización abstracta. La contextualización abstracta es a raíz de esas observaciones y esas hipótesis que la persona creó anteriormente, generan conceptos abstractos y generalizados. Y por último, la experiencia activa. Este es finalmente la última fase por la que la persona pasa, ya que aquí pone en práctica todos esos conceptos aprendidos y todas esas abstracciones en diferentes entornos o en diferentes contextos y situaciones. Además, Kolb describe 4 estilos diferentes de aprendizaje. Estos estilos de aprendizaje son los siguientes. Aquí tenemos los 4 estilos de aprendizaje según Kolb. El primero es el activo o divergente. El segundo es el teórico o convergente. Aquí lo tenemos, el teórico o convergente. El tercer estilo de aprendizaje del que nos habla Kolb o que nos menciona es el reflexivo o asimilador. Y por último tenemos el pragmático acomodador. Estos son los 4 estilos de aprendizaje de los que nos habla Kolb. Vuelvo y los menciono: el activo o divergente, el teórico o convergente, el reflexivo asimilador y el pragmático acomodador. Pero yo les voy a explicar un poco sobre el estilo de aprendizaje divergente, activo o divergente. Las personas o los estudiantes con este estilo de aprendizaje suelen mostrar una serie de habilidades que se observan en las áreas de experiencia abstracta y observación reflexiva. Los divergentes suelen ser más emocionales, suelen ser más creativos y disfrutan de la lluvia de ideas, puesto que aprenden nuevos conceptos. Para este estilo o estudiantes con este estilo de aprendizaje tiene unas características. Pero, ¿cuáles son esas características? Bueno, esas características son que ellos quieren ser los protagonistas,
siempre, en cada actividad que ellos estén realizando, siempre quieren ser los protagonistas. Son creativos, son arriesgados, espontáneos, competitivos e innovadores. Pero también el docente debe tener unas estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje de estos estudiantes con este estilo de aprendizaje. ¿Cuáles son esas estrategias? Bueno, a ellos les gusta realizar trabajos en grupo y realizar actividades difíciles donde pongan a procesar o a trabajar toda esa área cognitiva. Pero también hay unos obstáculos que dificultan el aprendizaje de los estudiantes con este estilo de aprendizaje. ¿Y cuáles son o cuál es el más importante? Bueno, el más importante es que las actividades sean repetitivas. Este tipo de actividades suelen ser un obstáculo para que se dé el proceso de aprendizaje de estos estudiantes. ¿Por qué? Puesto que ellos son muy activos y les gusta estar siempre en contacto, poniendo en práctica todo eso que ellos están aprendiendo. Ese tipo de actividades les tornan aburridas. Bueno, ahora sigue mi compañera Jessica, que les va a explicar sobre el otro estilo de aprendizaje. Muy bien, en el día de hoy vamos a hablar acerca del estilo de aprendizaje convergente reflexivo del señor Kolb. Iniciaremos diciendo que este estilo de aprendizaje es totalmente opuesto al divergente. ¿Pero por qué? Pues porque las personas que poseen este estilo de aprendizaje tienen unas habilidades predominantes ¿en qué? En la conceptualización, la abstracción y la experimentación activa. Es decir, que les gusta estar mucho en el campo experimental, pero sin tener ningún error. Son personas muy analíticas, pensantes, reflexivas, al momento de dar su opinión y al momento de dar una respuesta. Por lo general, ellos prefieren el estilo de respuestas de una sola opción. También podemos decir que son personas que se desempeñan mucho en el campo de la ciencia física. Por lo general tienen un perfil de ingenieros. También debemos decir que son personas que se proponen siempre metas. ¿Qué podríamos decir más acerca de este tipo de aprendizaje? Bueno, que les gusta mucho al momento de solucionar problemas dar una respuesta lógica. Muy bien, ahora después de esta explicación vamos a mostrar cuáles son los obstáculos que dificultan este aprendizaje. Uno de ellos es la falta de tiempo entre actividades. 2. Actividades que incluyan roles protagónicos. Y por último, la exposición de ideas espontáneas. Este estilo de aprendizaje posee unas ciertas características en la persona y estas son personas detallistas, cuidadosas, distantes, pero muy investigadores. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las estrategias metodológicas que estos prefieren. Bueno, estos prefieren hacer ejercicios de memorización, clasificar la información, hacer gráficos, mapas y proyectos muy prácticos. Bueno, y las estrategias que facilitan el aprendizaje de estos alumnos, pues es que no trabajan bajo presión ni bajo regla de tiempos. Son muy reflexivos y pensantes. Antes de ellos dar su opinión, escuchan a los demás para así poder dar su posición y recoger información acerca de lo que está hablando la otra persona. Y algo también muy importante es que acumulan mucha información y son muy investigadores.
Entonces, así terminamos nuestra explicación acerca del estilo convergente reflexivo y termino diciendo que cada persona posee un estilo de aprendizaje distinto. Si te identificaste con este estilo de aprendizaje, súper. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Luis Sierra y le voy a hablar sobre los estilos teóricos o asimilador. Los asimiladores son expertos en el área de abstracción, conceptualización y observación reflexiva, la comprensión y la creación de modelos teóricos que pueden ser una de sus mayores fortalezas. También tenemos cuáles son las descripciones del alumno teórico, que son: analizan y sintetizan la información. Segundo, priorizan la lógica y la racionalidad. Tercero, aprenden a partir de modelos y teorías que representan un desafío. Cuarto, integran hechos aislados en teorías coherentes. Quinto, son sensibles a los juicios subjetivos. También tenemos cuáles son las principales características del alumno teórico, que son el metódico, el lógico, el objetivo, el estructurado, el razonador, el perfeccionista, el buscador de hipótesis y teoría, el pensador, el sintético, el ordenador y el crítico. También tenemos cuáles son las estrategias pedagógicas que facilitan el aprendizaje del alumno teórico, que son recopilar datos en un sistema de modelos o teoría. Segundo, participar en situaciones desafiantes. Tercero, analizar en detalle y luego generalizar para llegar a una conclusión. Cuarto, participa en situaciones donde se prioricen el razonamiento y la lógica. También tenemos los obstáculos que dificultan el aprendizaje de los alumnos teóricos, que son la participación de problemas abiertos y actividades no estructuradas. Segundo, la resolución de actividades improvisadas. Tercero, la falta de posibilidad de hacer preguntas. Cuarto, emociones y sentimientos involucrados en las actividades. Por último, tenemos las preguntas claves para los alumnos teóricos, que son: abra ideas complejas capaces de enriquecernos. Segundo, son sólidos y valiosos los conocimientos y métodos a utilizar. Tercero, serán claros los objetivos y las actividades a realizar. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Laura Portilla. Siguiendo con los estilos de aprendizaje propuestos por Cole, culminaré con uno muy importante, pero no sin antes hacer en breve un pequeño resumen acerca del esquema, ¿verdad?, que plantea este autor con respecto a estos aprendizajes. ¿Cuáles son? Recordemos que en primer lugar vimos el convergente, luego vimos el asimilador, en tercer lugar el divergente y ahora estaremos tocando el tipo de aprendizaje acomodador. Pero no se conoce solamente con ese nombre. Vamos a mirar también cuáles son los nombres atribuidos a dicho aprendizaje. Bueno, les comentaba que este último estilo no simplemente se conoce con el nombre de acomodador, también se conoce con el nombre de experimental, pragmático y, como lo mencionaba anteriormente, acomodador. Pero existen unos aspectos fundamentales propicios para dicho estilo. Y vamos a empezar con el primero. ¿Cuál es la descripción del estudiante en este tipo de aprendizaje? Y observaremos en primer lugar, tal como lo muestra la imagen, que este actúa rápidamente con seguridad en ideas y proyectos. También decimos, en segundo lugar, como lo vemos aquí en esta imagen, que este es poco tolerante a esas largas explicaciones. Aquí, en tercer lugar, donde vemos el reloj, decimos que es realista a la hora de tomar decisiones. Y por último, decimos que este es positivo al momento de resolver problemas. Ahora vamos a un segundo aspecto. Ya miramos el de descripción del estudiante. Ahora observaremos cuáles son estas características importantes de este estilo de aprendizaje.
Y vemos en primer lugar que es experimentador, que es práctico, que es concreto, pero también es directo y es muy decidido, seguro de sí mismo, es bueno para el tema de solucionar problemas y por último es muy planificador. Teniendo ya en claro estas características trascendentales de estos estudiantes, ahora pasaremos a cuáles son esas estrategias que el docente debe plantear en este tipo de estudiantes con esta característica especial. Y miraremos en el primer lugar que una de las estrategias importantes es que este debe de adquirir, ¿verdad?, aquellas técnicas aplicables a dicho trabajo, a dicha técnica o a dicha herramienta. Pero también observamos que debe elaborar planes de acciones concretos. También debe aplicar un modelo, escuchemos bien, que se pueda imitar. Y por último, que este debe estar focalizado en actividades que sean prácticas, nada que sea complejo. Bueno, ya pasando a este tercer aspecto, como lo mencionaba, que son estas estrategias pedagógicas que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestro quehacer, ¿verdad?, de enseñanza y aprendizaje. También hay algo fundamental que no podemos pasar por alto. ¿Y qué es? Son algunos obstáculos que podemos de pronto observar en este proceso o en esta dicha teoría. ¿Cuáles son esos obstáculos? Número 1, la falta de esa relación entre lo que, digamos, estamos enseñando y lo que están aprendiendo nuestros estudiantes y que esto no tenga aquella coherencia con sus necesidades. En segundo lugar, tenemos que quizás haya poca claridad en aquel objetivo, en esta actividad que se ha planificado y que se está proponiendo. Y en tercer lugar, vemos que aquellas actividades a aplicar no estén vinculadas con la realidad de nuestros estudiantes. Bueno, ya observamos estos obstáculos que debemos tener en cuenta. Ahora, para finalizar, ¿verdad?, estos aspectos importantes, terminaremos con unas preguntas reflexivas que también debemos aplicar en nuestro momento para de pronto enfocarnos a estas estrategias pedagógicas. ¿Y cuáles serían estas preguntas clave? Yo quise mencionar solo dos para que tuviéramos en cuenta. La primera es, ¿habrá posibilidades de practicar y experimentar? En el segundo lugar, ¿se abordarán problemas reales y me ayudarán a resolver los míos? Bien, entonces recordemos un poco lo que hemos visto acerca de este estilo de aprendizaje. Recordemos que no solamente se llama acomodador, también se llama como experimental y pragmático, que existe una descripción específica con respecto a este estilo de aprendizaje, unas características implícitas también, unas estrategias pedagógicas que nosotros como docentes debemos tener en cuenta, pero también debemos determinar que existen algunos obstáculos que se nos pueden venir, pero también debemos tener en cuenta, ¿verdad?, algunas preguntas claves en el momento de ejercer este momento de proceso de enseñanza y aprendizaje. A manera de conclusión, quisiera que por un momento tuviéramos este momento de reflexión con respecto a esta maravillosa teoría que hemos podido aprender en este tiempo. Mi compañera Lorena al inicio de esta exposición nombraba algunos rasgos importantes que eran pertinentes a nuestros estudiantes, y es que debemos entender que nuestros niños y niñas, nuestro campo, ¿verdad?, de estudiantes es totalmente diferente. No todos tienen las mismas necesidades, no todos tienen los mismos rasgos, no todos tienen la misma manera de aprender. Es por esto que debemos tener en claro estos estilos de aprendizaje que nos menciona Cole para poder atender oportunamente, de manera eficaz y eficiente, a cada uno de nuestros estudiantes
y que podamos dejar huella en cada uno de ellos y que nuestra enseñanza no pase quizás desapercibida, sino que nosotros podamos focalizar en cada uno de ellos. Muchas gracias por su atención y esperamos que haya sido de su agrado.